Buenos días, seguimos con este primer seminario iberoamericano de psicopedagogía, con la segunda conferencia, en este caso titulada La formación profesional psicopedagógica, una construcción sociohistórica y situada en procesos de transformación, llevada a cabo por la magíster Mariana Echegorri de la Universidad Provincial de Córdoba, Argentina. Mariana es magíster en investigación educativa con orientación en socioantropología del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en psicopedagogía, egresada de la misma universidad, licenciada y profesora en psicopedagogía en la Universidad Blas Pascal, psicopedagoga y profesora de educación inicial del Instituto Católico de Córdoba. Actualmente doctoranda en educación. Su interés en la educación en los nuevos contextos sociales la animó a especializarse en educación y tecnologías de la información y la comunicación en el Instituto Nacional de Formación Docente. También realizó la especialización en alfabetización inicial y la especialización en políticas socioeducativas. Actualmente es directora de la carrera de psicopedagogía, docente y referente de investigación en la Universidad Provincial de Córdoba. Como ella dice, es argentina, pero más específicamente de Córdoba, dice, porque hay muchas argentinas dentro de la Argentina. Mariana, un placer saludarte, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu generosidad. Tienes la palabra, bienvenida. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias a todos los colegas y muchas gracias a la facultad por la invitación. La verdad, un lujo el poder estar con ustedes para compartir ideas y seguir construyendo respecto a esta psicopedagogía que tanto nos preocupa y ocupa. Creo que es un lujo, voy a tratar de compartir la pantalla, ahí está, es un lujo poder seguir discutiendo. Pero primero contarles esto, tal como dijo Rubén, yo pertenezco a la Universidad Provincial de Córdoba, Facultad de Educación y Salud, y además de agradecer a los que me invitaron, tengo que agradecer a mi decana que está en este momento mirando la transmisión por Facebook, siempre acompañándonos. Bueno, nada, decirles que la conferencia de Luis me ha dejado pensando muchísimas cosas y que realmente este título pareciera que lo elegí a propósito, que nos habíamos conectado, ¿no? La importancia de pensar la formación profesional siempre con el carácter de una construcción sociohistórica y situada, particularmente en procesos de transformación complejos que de alguna manera van signando las características y las particularidades de esta profesión, disciplina, ¿no? Ahí también vamos a poner en tensión y en discusión estos conceptos. Bueno, para no desaprovechar el tiempo con todo lo que tengo ganas de decirles, vamos a empezar con los objetivos de esta presentación. Y en primer lugar, los que me conocen, los chicos de Chile, mis colegas de Chile amorosos, saben que yo siempre empiezo el uso que hacemos de las palabras, porque justamente las palabras están cargadas de sentidos y los sentidos se construyen en contextos culturales y sociales particulares. Entonces, durante toda la yo voy a hacer un esfuerzo por explicar desde dónde digo lo que digo. Tal como dice García Molina, una palabra es una multiplicidad que estaba ahí en formas diversas, enredada, enredándonos. Las palabras no pertenecen a nadie porque son de todos. Los que al hablar y escribir, como suelen brindar los poetas, van siendo hablados y escritos por ellas. Las palabras siempre hablan de nosotros. Y las palabras que elegí seguramente me van a ayudar a compartir este objetivo central de esta presentación, que es analizar la formación de psicopedagogos en el marco de pliegues de transformaciones sucesivas a modo de conscripciones, ¿no? Es como que una se va superponiendo a modo de pliegues sobre otro. En ese sentido, contarles que las fuentes sobre las cuales trabajo esta reflexión tienen que ver con tratando de compartir, socializar, pero también poner en discusión, discutir con ustedes desde la práctica docente en el nivel universitario específicamente, la investigación que estoy sosteniendo en el marco del doctorado en educación que estoy transitando y la práctica de gestión, que es una práctica particular. Desde estos tres lugares, mi preocupación se centró en
las prácticas del conocimiento psicopedagógicas, la construcción de conocimiento propio de la psicopedagogía. Tengo que decir que he transitado muchos campos psicopedagógicos. He trabajado en equipos de orientación escolar, he trabajado en el ámbito de la salud, en atención privada, he trabajado desde espacios sociocomunitarios e incluso he ocupado cargos en la gestión pública en relación a por la especificidad técnica que me caracterizaba. En ese sentido, entonces, pensar estas transformaciones que de alguna manera vamos a construir desde tres cuestiones fundamentales. Transformaciones en el marco de las disciplinas, en relación a los contextos y en relación a la educación superior. He organizado esta presentación en 5 puntos que me gustaría compartir. En primer lugar, contarles un poco respecto de la investigación que estoy sosteniendo. En segundo lugar, a modo de contexto conceptual, por supuesto que no lo voy a agotar, son algunas pinceladas como para que justamente puedan significar las palabras que vamos compartiendo. En tercer lugar, las transformaciones en torno al lugar de la psicopedagogía en relación a las ciencias sociales y humanas. En cuarto lugar, las transformaciones en el marco del dispositivo universitario y las transformaciones en términos de los contextos de producción social. En relación a la investigación, contarles que mi investigación se llama justamente la formación práctica de psicopedagogos, instituciones, sujetos, espacios y tiempos para aprender la práctica profesional. Como verán en el nombre, hay una impronta fundante que tiene que ver con una perspectiva psicopedagógica que se trata de hacer foco, más allá de que el tránsito es el doctorado de la educación, en el aprender. Desde ese lugar se hace un recorte específico que tiene que ver con la situación, la realidad de la provincia de Córdoba, como decía Rubén, que tiene sus particularidades, y a la vez hago un recorte temporal a partir de un segundo ingreso al campo de los últimos 10 años. En algunos casos extendí un poco por las características de las formaciones de los entrevistados. Se enmarcan líneas de investigación que tienen que ver con instituciones educativas y procesos de innovación y sistemas políticas y territorios. Porque justamente por las particularidades de la perspectiva desde la que trabajo, hay una impronta y una necesidad fundamental de analizar los contextos de producción en términos sociales, culturales, pero también políticos, etcétera, etcétera. Parto de los siguientes supuestos. Puse los supuestos primero justamente porque me parecía interesante el compartir de dónde estamos partiendo. La formación práctica en psicopedagogía, en tanto permite los aprendizajes para las prácticas profesionales, constituye dispositivos pedagógicos, pero que se piensan desde el aprender. Si se constituyen dispositivos pedagógicos, podremos reconocer sujetos de la demanda, que son estudiantes, y sujetos demandados, en este caso, psicopedagogos en su rol docente, asumiendo una práctica docente. Y en esta relación tenemos que dar cuenta de contenidos que vamos a relacionar con lo que son o constituyen los conocimientos o saberes específicamente psicopedagógicos. Los contenidos que se aprenden son saberes que permiten a los psicopedagogos de la provincia de Córdoba responder a las demandas actuales de los sujetos en torno al aprender. Configuran prácticas de conocimiento en el marco de la psicopedagogía como disciplina. Entonces, la pregunta central, no me voy a detener en las preguntas específicas, fue ¿cuáles son los rasgos distintivos de la formación práctica a partir de los cuales se enseñan contenidos referidos al hacer profesional? Y los estudiantes construyen, aprenden estos contenidos, permitiendo reconocer así ese dispositivo pedagógico, entendiendo por pedagogía no mucho más que educación, ¿no? Haciendo referencia al aprender también. Analizar la formación práctica en psicopedagogía en instituciones de nivel superior de la provincia de Córdoba se constituyó en el objetivo general. Y en los objetivos específicos van a ver que hay una primera decisión que tiene que ver con hacer foco en los profesionales ejerciendo en el campo y cómo estos significan su formación práctica en el grado, ¿sí?, en perspectiva a lo que las demandas del campo le están exigiendo.
de alguna manera cómo se fue construyendo ese entre la formación y las demandas. Yo cuando escuchaba a Luis decía, qué interesante cómo hay una demanda fuerte, lo que él planteaba, ¿no? Como que está instalada en el campo laboral la psicopedagogía como disciplina y aparece como periférica en las formaciones universitarias, quitándola del grado, ¿no? Con toda la particularidad que tienen las formaciones que actualmente están. Y digo, ¿qué responsabilidad la universidad de asumir las demandas sociales y poder responder a esas demandas, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con las características de la constitución de la universidad como institución. Ya vamos a llegar a ese punto. Metodológicamente yo trabajé en 2 instancias. La primera instancia es la que me ayudó en un momento preteórico, como dice mi directora, que es Lucía Garay, que seguramente la conocen. Tratamos de establecer como un punto de partida, un estado de situación, para lo cual elaboramos una encuesta que determinó o me ayudó a construir una sistematización descriptiva de qué profesionales había, en qué estaban trabajando, dónde se habían formado y algunos rasgos de qué recordaban de su formación práctica. En esa encuesta también solicité la voluntad de continuar con la investigación a partir de participar de entrevistas en profundidad. Muchos se propusieron y del total de los psicopedagogos matriculados en la provincia de Córdoba, que es de alrededor de 2.500, 3.000 en 3 regionales y una central, además de unas bocas, bueno, es como una configuración bastante particular, ya también la vamos a comentar. Obtuve alrededor de un 10% de respuestas, con una distribución bastante interesante, a partir de lo cual tomo la decisión de organizar muestras sistemáticas o conjuntos muestrales de matriculados, de profesionales en este ejercicio, haciendo un recorte nuevamente en 2 instituciones que se consideran por la antigüedad, ¿sí? Y por otro lado, por la cantidad de egresados, o sea, el alto porcentaje de egresados en relación a la matrícula total del Colegio Profesional de Psicopedagogos. Ya he iniciado la segunda etapa, es más, ya he finalizado lo que es la realización de las entrevistas, y en este momento estoy en lo que correspondería a una categorización de las mismas. Pero como les decía, yo no solamente voy a comentarles sobre la investigación, sino que voy a ir brincando con cómo he visto interpelada y caracterizada la formación de profesionales psicopedagogos a partir también de lo que es la gestión directiva de la carrera, que tiene un carácter académico en nuestra universidad, más que administrativo, y lo que es la práctica profesional misma, ¿no? La práctica docente. Como contexto conceptual, yo elegí qué compartir con ustedes. En un primer lugar, en tanto mi investigación abordaba la práctica, y soy docente de práctica 5, ¿sí? De la formación de psicopedagogos, la formación de grado, me pareció fundante empezar analizando cuál es la relación entre teoría y práctica. En primer lugar, recupero a una epistemóloga argentina de San Luis, que es Violeta Guyot, que plantea lo que ella denomina las prácticas del conocimiento. Ella parte de la idea de que se pueden establecer relaciones entre teoría y práctica, que durante la historia se han ido transformando esas relaciones, y que tienen que ver con la manera que entendemos el conocimiento y, por tanto, la manera en la que entendemos la constitución epistemológica del conocimiento. En un primer lugar, tenemos algunas relaciones que eran más de carácter deductivo, si se quiere, en donde había una prioridad sobre la teoría que luego era aplicada a la práctica. O, caso contrario, relaciones más de carácter inductivo, en donde la práctica era la que brindaba los datos necesarios para la construcción de teoría. Finalmente, podemos reconocer una relación particular entre teoría y práctica que hoy intenta resignificarse a partir de autores muy fuertes como Bourdieu y Foucault, que retoman a Marx y otros
y que de alguna manera establecen una relación dialéctica y constitutiva. Así Bouillot va a decir, desde la epistemología ortodoxa o clásica, se considera ciencia aquella que da cuenta de un resultado, es decir, a partir de una evaluación que mira solo a la teoría y se considera pertinente al objeto solo en contexto de justificación. En tanto, las nuevas posiciones epistemológicas, especialmente en relación al análisis del conocimiento en el marco de las ciencias sociales, hablan de el conocimiento que se produce en contextos de producción que le otorgan sentido a esos conocimientos. Dice Bouillot textualmente, en el otro caso, la ciencia es proceso de construcción de conocimientos, y para conocer qué es ese objeto llamado ciencia, hay que considerar también las condiciones sociales de su emergencia, los valores y las relaciones de poder que se juegan a la hora de financiar la empresa científica. ¡Wow! Después de la conferencia de Luis, creo que eso está clarísimo. Esta autora, de manera muy interesante, establece una relación intrincada entre teoría y práctica, al punto que considera que constituyen una sola cosa. Esa sola cosa ella la va a denominar prácticas del conocimiento. Es decir, son estas prácticas que se ponen en marcha a partir de una demanda puntual, en tanto un sujeto demandado hace jugar en esta relación, ¿sí?, entre demanda y demandado de un saber específico. Fíjense que ella grafica este concepto a partir de reconocer que teoría y práctica devienen como puntos estratégicos que remiten el uno al otro en un relevo creador permanente a un poder hacer que introduce el acontecimiento, es decir, lo nuevo en el horizonte del humano. Como verán, en las palabras reconocerán la fuerte impronta Foucaultiana que tiene esta autora. Es así que ella elabora este diagrama a partir del cual intenta dar cuenta de las prácticas, de los distintos tipos de prácticas que se ponen en juego en relación a una disciplina específica, como son las prácticas profesionales, las prácticas docentes específicas de la disciplina, es decir, la enseñanza, la formación de la disciplina, y las prácticas científicas que remiten a la investigación, donde siempre se va a poner en juego esta relación entre sujeto de la demanda, sujeto demandado y conocimiento. Ahora, ella analiza esta relación en el marco de instituciones específicas. Yo ahí, a modo de ejemplo, he puesto la Universidad Provincial, que es el caso de mi institución, en el marco de sistemas, como es el caso del sistema educativo, e incluso el sistema social general. Es decir, establece relaciones entre institucionalidad histórica, entre vida y cotidianeidad, y además reconoce tensiones permanentes entre teoría y práctica y entre poder y saber. Esto tiene que ver con las líneas que plantea justamente como líneas de fuga Foucault, y que además ponen en el centro del debate al sujeto. Otro concepto, voy viendo la hora porque tengo mucho miedo de pasarme, que resulta sustantivo para estos análisis, son el concepto de formación y de profesión. Ustedes saben que Ferri, Souto, entre otros, van a hacer una especial mirada de la formación en términos de reconocer que la formación profesional no es un momento, sino que es un continuo, que sí podemos diferenciar formación inicial y la formación continua cuando uno ya es profesional, pero en esto podemos entenderla de dos maneras. La formación en relación a lo que proponemos para que el otro se forme, pero el centro de esa formación es el sujeto. Es decir, lo que se pone en el centro cuando hablamos de formación es el sujeto y su aprendizaje. Es el aprender de ese sujeto a partir de todo lo que el sujeto es. Es decir, como decía nuestra querida Sarah Pain, en Argentina, es organismo transversalizado por el deseo y la inteligencia, lo cognoscente, que se hace acto en un cuerpo y se pone en relación con otros, dando cuenta de una dimensión social amplia. Por otro lado, una profesión es
En primer lugar, esta es una caracterización de Marta Souto, que es una especialista de la UBA, que se ha especializado durante años en la práctica de formación, no solo docente, sino profesional en general. Y ella dice, en primer lugar, es un tipo de ocupación en un área de la actividad humana. Ya, recién yo lo escuchaba a Luis, evidentemente, si incluso está reflejado en los documentos, hay un área de actividad humana llamada psicopedagogía. Por otro lado, un conocimiento especializado o un conjunto de conocimientos, de saberes, de técnicas y de capacidades. Por otro lado, una profesión construye registros propios, y esto es fundamental para pensar en términos de profesión. Tiene un lenguaje propio, un léxico, formas de pensar la realidad que le son propias. En Córdoba hace muchos años, una directora con la cual yo trabajaba me decía, yo me doy cuenta si el que escribió es un psicopedagogo, por las palabras que usan. Y creo que eso marca una impronta, una identidad, que tiene mucho que ver con lo que Bourdieu va a plantear en términos de hábitus, ¿no? En este caso, hábitus profesional. Podríamos hacer una referencia a eso, pero es largo y contradictorio el término, así que lo vamos a dejar ahí. Toda profesión genera asociaciones profesionales. Fíjense, esto es muy importante, porque esas asociaciones profesionales son las que le van dando fuerza y van generando una impronta, una sinergia que va acompañando también los procesos de formación. Ya lo vamos a analizar en el caso que les voy a contar. Y finalmente, dice Souto, lo más importante para sus estudios, requiere una formación específica. Y por tanto, tiene que asumir, ¿sí?, la construcción o la configuración de una propuesta de enseñanza específica. Bueno, por otro lado, hay dos categorías que son importantísimas para pensar la formación profesional de psicopedagogos, que son el concepto de institución. No lo voy a profundizar porque también es un concepto complejo y que nos llevaría con su tiempo, pero sí me parece interesante pensar qué es lo que hace que algo se institucionalice. Yo establezco en el trabajo, por un lado, un análisis de la educación superior, con las particularidades que reviste nuestra región y particularmente en la Argentina. No obstante, por ejemplo, tomo el Pacto de Bolonia porque en realidad tuvo un impacto muy fuerte en relación a cómo se concibe la formación práctica o la formación en la práctica dentro del grado. Y por otro lado, la psicopedagogía, que como dice Lucía Garay, y esto tiene que ver con lo que decía Luis también hace un rato, requiere para institucionalizarse tres cuestiones. Ser demandada por los sujetos en el campo social, ya sea desde las familias, desde las instituciones, ¿sí? Tiene que haber una demanda específica, tiene que haber una representación social muy interesante, lo que decía Luis, cuando decía, bueno, cuando hay que explicar qué es lo que hago, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me formé como psicopedagogo hace tanto tiempo, me decían, ¿chico qué estudiar? Ah, es como un psicólogo de niños. No, no es un psicólogo de niños. Y la tercera cuestión, que es muy, muy interesante, es cómo esos procesos de demanda y de representación social le permiten configurarse como profesión o como disciplina, ¿no? Según desde dónde la analicemos, desde el campo laboral o desde lo epistemológico. Podríamos decir hoy, hay muchas discusiones al respecto, hay quienes sostienen que la psicopedagogía es una ciencia, tendríamos que hacer como un debate, pero no me voy a detener en esto porque me interesa compartirles estas otras cuestiones. Finalmente, la palabra dispositivos, por lo menos en la tradición argentina de análisis de la formación práctica, aparece recurrentemente. Pero hablar de dispositivos implica tres niveles de análisis. Hay un análisis más de carácter epistemológico, que creo tiene que ver con lo que recién les planteaba sobre el modelo que plantea Gouchot, en donde realmente uno da cuenta de las relaciones y tensiones de poder para la constitución de disciplinas y profesiones. Como comentaba Luis, cuando nos juntamos hablábamos de lo que pasa en Argentina y nosotros tenemos una amplia variedad de situaciones. Por ejemplo, en Buenos Aires hay como una primacía, ¿no?, en términos académicos de la Universidad de Buenos Aires, en la cual hasta ahora la psicopedagogía era una cátedra dentro de psicología.
Mientras tanto, hay importantes desarrollos en la misma Universidad de Buenos Aires en relación a ciencias de la educación que posiblemente entre este año y el que viene abre la carrera de licenciatura de psicopedagogía. Bueno, ahora volvemos a eso. En tercer lugar, ¿qué les quiero compartir? Las transformaciones en relación al lugar de la psicopedagogía en el marco de las ciencias sociales humanas, que tiene directo carácter, como veníamos analizando, con el reconocer un paradigma de la simplicidad y un paradigma de la complejidad, en el marco del cual la psicopedagogía puede entenderse de distintas maneras y significarse de distintas maneras. Esto, además, requiere hacer un análisis de las relaciones que entendemos a partir de considerar que en Argentina la psicopedagogía nace allá por la década del 30, ¿sí? Un poco después, pero se va como institucionalizando, como una práctica. Y una práctica que esto también me resonó, que está anclada en salud al inicio. Es decir, si bien la preocupación era por los niños que fracasaban en la escuela, los que empiezan a requerir un técnico, en realidad, un técnico que pudiera reeducar el problema de aprendizaje es desde el área de salud, siempre en relación con educación. Educación y salud, por lo menos en Argentina y específicamente en Córdoba, siempre han tenido una relación muy estrecha en el marco de la psicopedagogía. Así es que surgen las primeras formaciones ligadas a institutos terciarios, pero desde los hospitales, especialmente de Buenos Aires, con referentes importantísimos como la misma Sara Paín, Silvia Schlemenson y Dora Laino, empiezan a generar una formación que reconoce que no alcanza, como decía Luis, con traspolar conceptos de la pedagogía y la psicología para aplicar con carácter reeducativo, sino que empieza a encontrarse con una realidad a partir de la cual el aprender tiene un imbrincado, una trama que requiere de una lectura multireferencial, como hoy podemos decir. Esto nos ayuda a pensar que necesitamos una reflexión epistemológica, pero esa reflexión epistemológica tiene que sostenerse desde algún lugar. Y sí podemos dar cuenta cómo estas epistemologías disciplinares nos permiten pensar la formación académica y el desarrollo histórico, reconociendo tres grandes momentos que ahora vamos a profundizar. El surgimiento como práctica técnica, la construcción y la búsqueda de construcción de un objeto de estudio propio y la disciplina, el reconocer una disciplina en construcción que está, como plantea Sandra Bertoldi de la Universidad de Comahue, lo voy a decir más en cordobés, a punto caramelo para iniciar esa reflexión epistemológica, porque ya hay construcciones teóricas, porque ya hay reconocida como una profesión, porque está instalada en las instituciones de nivel superior como una propuesta formativa. Y porque hay incipiente, con algunas características que también tendremos que debatir, investigación. Entonces, esta reeducación tiene que ver con el momento en que la epistemología clásica consideraba desde ciertas posiciones empiristas y positivistas que la ciencia era un resultado. Por lo tanto, la psicopedagogía no podía ser otra cosa que una práctica. Durante el proceso de los años 70, 80, las referentes en psicopedagogía se ponen en marcha, en búsqueda, enriquecen los marcos teóricos e incluso a partir también, que es muy interesante, una herramienta de análisis epistemológico que generan en el marco de sus investigaciones en la Universidad de Comahue, hacer un análisis de si hay conceptos surgidos de la propia disciplina. Y ellos encuentran en muchos autores conceptos propios, como son el de autoría de pensamiento de Alicia Fernández, entre otros. Es decir, podemos reconocer en nuestro contexto conceptual psicopedagógico contenidos, conocimientos que vienen de otras disciplinas y son aplicados en el marco de nuestras prácticas. Otras disciplinas, pero se produce un desplazamiento, dice Folari, y por lo tanto son resignificados a la luz de nuestras prácticas. Y finalmente, conocimientos originales. Es decir, práctica y teoría son una.
¿sí? Y de alguna manera empezamos a dar cuenta de cómo cristalizan conocimientos psicopedagógicos. Pero tenemos que hacer una relación macroespacio-microespacio. Voy a ver cómo voy con la obra. Y esto nos va a permitir profundizar en las transformaciones que se han producido en el marco de la provincia de Córdoba. Insisto, la Argentina es muy grande, yo voy a hacer algunas referencias, pero yo voy a hablar más que nada de Córdoba, de la propuesta de formación. Fíjense, estoy hablando de una provincia. Ya en la década del 60, mi universidad provincial, antes que es una universidad muy nueva, muy reciente, pero que resulta de la transformación de institutos superiores, ¿sí? Terciarios se llaman en otros espacios. El Instituto Superior Dr. Domingo Cabret, que da origen a la Facultad de Educación y Salud, cumple este año nada más ni nada menos que 60 años. Es decir, en el 61 abría sus puertas con 2 carreras, psicopedagogía y educación especial. En ese momento se llamaba de otra manera, ¿no? Pero se fue transformando el nombre. Pero básicamente la atención a la discapacidad y la psicopedagogía. Por otro lado, ya llegados a fines de la década del 70, se abre con mucha fuerza otra universidad, ya universidad nacional, que en ese momento realiza una apertura de una carrera con carácter técnico universitario, que era psicopedagogía, que es la Universidad Nacional de Río Cuarto, al sur de la provincia. Finalmente, en la década del 70, aparecen numerosas instituciones terciarias que empiezan a realizar la oferta formativa de psicopedagogía. En la década de los 80 tenemos el advenimiento de 2 hechos políticos que son sustantivos también para la formación, porque van a también repercutir en la adecuación, los cambios en relación a las incumbencias. Hay, por un lado, la ley en el 89, si mal no recuerdo, la ley nacional que establece las incumbencias profesionales del psicopedagogo, y finalmente una ley provincial en el año 87, es decir, es anterior, que da cuenta o posibilita la organización del Colegio Profesional de Psicopedagogos. La antigüedad tiene una fuerza particular en nuestro país. Tiene más de 2.500 matriculados y bueno, permanentemente realiza capacitaciones. Es muy interesante el trabajo. Por otro lado, fíjense que no es menor que en la Argentina, el 17 de septiembre, por eso festejamos a nivel nacional el Día del Psicopedagogo, el 17 de septiembre del 88, me parece, 89, eso se me fue, se organiza la Federación Argentina de Psicopedagogos, que también realiza un trabajo muy importante, tiene un premio, el premio 17 de septiembre para la escritura, en pos de promover la escritura en el marco disciplinar. En la década del 90, y acá de nuevo, vemos cómo la trama entre las decisiones políticas va constituyendo particularidades de la formación. La Superintendencia de Salud, que es el organismo regulador de salud de nuestro país, exige el título de la titulación de grado para todos los que trabajan a partir de obras sociales. No vamos a entrar en detalles, pero lo básico es que empieza a exigir, para dar cuenta, para reconocer el pago, ¿sí?, de las profesiones, la titulación de grado. Psicopedagogía en la provincia de Córdoba se ve como en un brete, ¿no? Porque en realidad había una sola universidad nacional, pero la institución formadora en el centro, que es la ciudad capital de Córdoba, ciudad de Córdoba, era un instituto terciario. Y por otro lado, las instituciones superiores también. Pero a la par, en la década del 90, más específicamente en el 95, fíjense, insisto, el imbrincado de decisiones políticas, la Ley Nacional de Educación Superior 24521 establece que los institutos terciarios se iban a distribuir en 2 grupos, ¿sí? Los institutos que ya no se llamaban más terciarios, sino no universitarios. 2 grupos, unos de formación docente y los otros de formación técnica. Lo que hace que todas las propuestas de institutos superiores de la provincia tuvieran que ajustarse a un título técnico. Bueno, imagínense, el colegio profesional salieron a hacer sentadas, como decía Luis, para defender el título profesional. Pero la superintendencia seguía exigiendo el grado. Entonces, ¿qué pasó? Se
dimos cuenta de una apertura sostenida de ciclos de complementación curricular desde universidades públicas, como la Universidad de Río Cuarto en primer lugar, y después la Universidad Provincial, ya en el 2013, y de instituciones privadas, muchas, la Universidad Católica, la Universidad Blas Pascal, entre otras. Entre el 2000 y el 2019 explota el reconocimiento social. Tenemos una psicopedagoga muy conocida en nuestro medio, porque sale mucho en televisión y en los medios, que es Liliana González, tal vez la conocen porque ha hecho charlas TEDx, que dice que fue docente de la casa, dice que la psicopedagogía en Córdoba está conmovida de conmoción y conmovida, ¿no? Porque estamos como a los saltos, todo el mundo nos requiere. Bueno, como ven, hay una relación muy particular entre el terciario y lo universitario. No sé cómo voy con el tiempo, seguro que muy mal. Bueno, y lo importante es cómo estas políticas también impactan en decisiones en torno a la investigación, a la práctica y a la formación en diferentes ámbitos y estrategias puestas en marcha. Les quiero hacer un pantallazo de las particularidades de nuestro plan de grado en este momento que ya somos universitarios. Hubo una transformación en el año 2005 a partir de lo que fue la resolución 550 que generó un nuevo plan. Y a partir de ese plan se repiensa para hacer una propuesta universitaria. Y acá hay una particularidad que da cuenta de estas maneras de entender diferente la relación teoría-práctica. La transversalidad, ¿sí? Lo que va articulando, vertebrando toda la formación es la práctica. Hay un espacio denominado práctico que va articulando los espacios que se proponen en términos teóricos. Es una formación de 5 años en la Universidad Provincial y tenemos cada una de las prácticas como un eje vertebrador. Como verán, el primero plantea en términos generales las demandas psicopedagógicas contemporáneas y articula con historia de la psicopedagogía y psicopedagogía contemporánea especialmente, ¿no? Y después tienen las otras materias generales que le van posibilitando el marco para la mayor especificidad a lo largo de los años. La práctica 2 es de observación, análisis y participación en proyectos sociocomunitarios, que de alguna manera articula con diagnóstico, pero también con otros espacios más específicos que van permitiendo dar cuenta de lo que hace a la psicopedagogía en su singularidad y en su diferencia. La práctica 3 es diagnóstico psicopedagógico. Ahí habíamos estado discutiendo los otros días en Chile el concepto de diagnóstico, pero ahora no me voy a detener en eso. Y la práctica 4, intervenciones. En la práctica 5, que tiene una particularidad, el quinto año, en relación a los proyectos de abordaje psicopedagógico en diferentes ámbitos, se hace especial foco en cómo construir proyectos. Nuestras estudiantes muchas veces salen a trabajar y a partir de la elaboración de un proyecto de promoción en el marco de una municipalidad, inician sus primeros pasos. Esta práctica articula con seminarios que dan cuenta de los nuevos ámbitos que se han empezado a construir y que están generando demandas en el campo psicopedagógico, como son el de psicopedagogía laboral, el de psicopedagogía comunitaria y el de psicopedagogía jurídico-forense. En quinto lugar, y ya terminando, las nuevas realidades, los nuevos contextos de producción que hacen que se establezcan nuevas maneras de aprender, nuevas subjetividades, dicen en términos generales. No sé si son nuevas o son diferentes a partir de las nuevas configuraciones culturales, las nuevas formas de entender la familia, las cuestiones de género. Es decir, hay una nueva manera de posicionarnos en el mundo como sujetos sociales, como actores sociales, que impacta en cómo nosotros nos apropiamos de ese mundo. Entonces el aprender empieza a ser interpelado. Cabe decir, por ahí se me pasó antes, que nuestro objeto de estudio, por lo menos en Argentina, me lo comí cuando estaba diciendo la historia, pasó de ser la dificultad de aprendizaje cuando estaba ligada justamente a que fracasaba en la escuela y se centraba solo en el niño escolar, para ya durante la década del 80 empezar a construirse la idea de que nuestro objeto tiene que ver con el sujeto en situación de aprendizaje.
ni siquiera el aprendizaje solo, desprendido, sino es el sujeto y su aprender, ¿no? Lo que se constituye en objeto, a partir de las dimensiones que lo significan y lo constituyen, como son lo subjetivo, lo cognoscente, lo social y la corporeidad. Estos sujetos, de alguna manera, demandan, a partir de necesidades sentidas, la intervención profesional psicopedagógica. Quería decirles algo al respecto, pero me voy a apurar porque si no, no voy a terminar. En realidad, hoy estamos dando cuenta que los campos de la salud y la educación, que fueron como el puntapié, se abren a nuevos campos como el sociocomunitario, el sociolaboral, el trabajo en empresas, por ejemplo, la orientación vocacional ocupacional, lo jurídico forense y el campo artístico-cultural más incipiente, por lo menos en la provincia de Córdoba. Pero incluso en la práctica 5, por ejemplo, tenemos una comisión que articula con los museos de la provincia y de la municipalidad para trabajar en la elaboración de proyectos psicopedagógicos en ese marco. Cabe destacar también que por la impronta de nuestra facultad, que tiene cuatro disciplinas, que dos nacieron juntas, ¿no? La educación especial y la psicopedagogía. Después llegó la psicomotricidad y la pedagogía social. Creo que hubo tiempos en, como decía Luis, nos estábamos peleando y codeando para entrar al campo social y a la demanda. Hoy cambiamos la cabeza y estamos enfocados en trabajar interdisciplinariamente para poder responder a la demanda desde las particularidades de los saberes de cada una de las disciplinas en construcción. Es más, en la práctica 5, por ejemplo, ya estamos transitando como dispositivo construido con consignas comunes algunos espacios en donde estudiantes de psicopedagogía y psicomotricidad trabajan con niños pequeños, por ejemplo. Rápidamente lo cuento porque es como largo. Y en este marco, los estudiantes, como jóvenes, ¿no? Y los estudiantes en general, porque a veces tenemos estudiantes que no son tan jóvenes, hacen un recorrido que valora enormemente el lugar de la práctica porque le ayuda a otorgar significados a las construcciones conceptuales que van haciendo a lo largo del trayecto formativo. Los chicos dicen en un alto porcentaje que la práctica es la que les permite ir construyendo el rol profesional. Cuando les preguntamos qué práctica fue la más significativa, en general la 4, ¿sí? Porque no había 5 en ese momento, era el primer grupo que trabajaba la 5 y en algunos casos la 5, pero fíjense que desde la práctica 1 ya la sienten como valiosa y significativa. ¿Qué dicen los estudiantes en este sentido? Hay una alta valoración de la propuesta que sea desde primer año y dicen, estar en situación desde el momento 1. La revisión y resignificación de la elección vocacional. Ellos dicen, en el espacio de práctica, ¿te hacen pisar firme o desistir? Ahí te terminas de convencer de qué se trata. La caracterización de las propuestas en términos de significatividad. No podía traer todos los decires de los estudiantes, pero es muy interesante cómo la valoran y cómo consideran que es donde, había un estudiante que decía, es donde el conocimiento se hace carne, decía, ¿no? La relación teoría-práctica permite un baje a la realidad de la teoría vista, la construcción del rol frente a las demandas actuales, aunque en algún momento tenemos las quejas, no se creen que todo era tan bonito. El acompañamiento de los docentes también muy interesante. Yo pensé, como dire, porque sabían que era la directora, iba a haber quejas y en el formulario, que era anónimo, todos eran agradecimientos. No obstante, decían, todas diferentes, pero todas a su forma ayudaron, ¿no? Los profes, los docentes. Todos son profesionales en ejercicio. Eso también es interesante para analizar por la impronta de nuestra facultad. Ya voy terminando y no podía dejar de cerrar diciéndoles que la formación requiere ser pensada entre los pliegues de estos procesos de transformación, reconociendo la necesidad permanente de un diálogo entre las exigencias y demandas del campo y lo que la universidad. Tenemos que empezar a pensar que la educación superior no, que está revisando su contrato fundacional, no es lo mismo las universidades del siglo de hace 400 años que las actuales, necesitan pensarse revisando ese contrato fundacional. Nuestra universidad provincial tiene una particularidad, que es que anuda en un principio de regionalización.
cobra sentido en función de formar profesionales que respondan a las demandas de la región. Esto me parece que es clave. Y finalmente, nuevas preguntas. ¿Es posible reconocer lo común en lo diverso constitutivo de la disciplina? En la misma provincia de Córdoba hay instituciones que tienen una impronta más fuerte de la pedagogía, una impronta más fuerte de la psicología, pero hay algo que va mudando en lo psicopedagógico y que hace que nos reconozcamos en las incumbencias por ley, pero también en las particularidades de la disciplina. Se trata del objeto, de una posición epistemológica, de una ética, qué responsabilidad asumimos profesionalmente frente a estas preguntas sustantivas, qué tipo de prácticas sostenemos en la construcción de los saberes propiamente psicopedagógicos y cómo promover esa construcción de saberes y la necesidad de transmisión, que creo que todos los que estamos acá la compartimos porque lo hemos charlado. Es más, Rubén está pensando en la centralidad de la escritura académica para promover la socialización del conocimiento en nuestro campo disciplina. Bueno, hasta acá. Muchas gracias por la escucha y dejo mis correos por si necesitan comunicarse. Muchísimas gracias, Mariana. Pues tus temores con el tiempo estaban infundados, a no ser que haya quedado algo ahí en el aire, pero ya tendremos tiempo de comentarlo. Ahorita que mencionabas a Lucía Garay, justamente me comuniqué con ella antes de hablar contigo, y desde el año pasado, y ella iba a participar, pero creo que tiene algún problema de salud, si no estoy mal informado. Totalmente. Un saludo desde acá. Y ella les manda a ustedes también. Es más, ella me había hablado antes de que se comunicara Rodrigo y me dijo, te van a llamar de México. Decirles que sí, porque yo pensé, así que estaba doblemente obligada por mis colegas chilenos y por Lucía, que es como mi jefe, no sé, agradecida profundamente. Muchísimas gracias. En el chat de Facebook no hay alguna pregunta, hay un comentario sobre felicitándote. No sé si los compañeros que nos acompañan en Zoom tengan algún comentario, alguna pregunta, tomando en cuenta que nos quedan 10 minutos para el inicio de la siguiente conferencia. Hola, sí. Adelante, Rodrigo. Hola, Mariana. Hola, Rodri. Oye, un agrado siempre escucharte y verte, porque siempre a mí personalmente me deja dando muchas vueltas, ¿cierto? Reflexionando sobre lo que tú estás proponiendo. Quería hacerte una pregunta un poco más de contexto, ¿cierto? De realidad de tu territorio, ¿cierto? En el fondo, porque bien hablas tú de esta vinculación entre como este mundo académico, ¿cierto? Y este mundo profesional, y después lo llamo al terreno, ¿cierto? Al campo. Entonces, tú ves que hay necesidades de la gente, ¿cierto? Para que el psicopedagogo o la psicopedagoga se pueda desenvolver, ¿cierto? De forma que se pueda, en el fondo, que pueda desplegar todo su bagaje y sus conocimientos. ¿Hay necesidades? ¿Cómo lo viven allá? Sí, la verdad que sí. Mira, yo les cuento una experiencia cortita, pero es uno de tantos ejemplos, porque lo podría contar en relación a los museos, por ejemplo, y otros espacios. Nosotros hemos establecido un vínculo, un convenio para la realización de prácticas profesionales con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENA, en un programa específico que es el programa Familias para Familias. Los primeros años nos decían, vengan, pero no sabemos qué hace un psicopedagogo, para qué sirve un psicopedagogo. Allá todo el trabajo con vulneración de derechos siempre ha estado muy fuertemente en manos de los trabajadores sociales, ni siquiera los pedagogos, los trabajadores, y los psicólogos, ¿no? Y hoy en día, desde ese programa, nos dicen, necesitamos psicopedagogos. Es más, han empezado a pedir, cuando llegamos y nos pasan los lugares y qué carreras están pidiendo, porque hay una mesa de diálogo interuniversitario para este trabajo, nos encontramos con que ya nos incluyeron. Eso es algo maravilloso. Digo, realmente cuando conocen el trabajo, la especificidad en relación al aprender, ellos acompañan familias que acogen niños
en situación de vulneración hasta llegar a la adopción. ¿Cómo acompañan la escuela? O sea, ¿cómo acompañan el aprender de esos niños en relación a esta nueva realidad? Y ahí está el trabajo del psicopedagogo. Muchas veces nosotros ayudamos a que se reconozca esa demanda, a veces con un trabajito hormiga. Siempre digo, las chicas del primer año en ese espacio se la pasaron en el pasillo. Llegó la reunión final de fin de año, todo el año, chicos, se la pasaron en el pasillo, y la gente medio que los ninguneaba y estaban ahí. Llegó la reunión final y hasta el referente terminó llorando de la emoción de lo que habían generado con un dispositivo de intercambio entre las familias. No tiene precio, digamos. Yo sé que hay muchos espacios en donde todavía no se nos reconoce, y estos procesos de institucionalización son complejos y también tienen que ver con luchas de poder, en el campo académico, en el campo social, en el campo laboral. Muchas veces nos ha pasado en la misma Universidad Nacional de Córdoba, la psicopedagogía tiene un espacio gracias a Lucía Garay, que organizó una especialización en psicopedagogía escolar, porque si no, no tenía espacio. Siempre quedó en la lucha entre psicología y ciencias de la educación. Pero bueno, ya hay una universidad provincial en la ciudad de Córdoba que tiene psicopedagogía y, como dice Lucía, con la oportunidad de hacer cosas distintas. Una es el diálogo con el contexto. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Gracias, Rodrigo. Creo que había algún comentario por parte de Javiera, tal vez, del doctor Zavala. Sin embargo, nos faltan 5 minutitos. ¿Qué les parece si, o no sé si qué tan breves sean, dejarlos los anotamos en el chat y los ponemos para posteriori, pensando en que Rodrigo pueda irse preparando su presentación y demás, o no sé qué opinen. Doctor Zavala, Javiera. Yo rápidamente mis comentarios, yo creo que esta aportación que haces, Mariana, al análisis de la práctica del asesor psicopedagógico o del psicopedagogo es súper importante. Y yo coincido mucho contigo, Mariana, de que algo hacemos en nuestra práctica los psicopedagogos que de veras marcan una diferencia fundamental en otras profesiones. También acá tenemos estas experiencias de que algo hacen nuestros estudiantes que tiene que ver con la práctica, de que hay una preferencia incluso a otras profesiones. Es que el asesor hace esto, es que el asesor, este programa, es que la relación que establece, es que con los niños, incluso algunos de nuestros asesores que se dedican a la docencia, los directivos dicen, los prefiero a los profesores porque son psicopedagogos. Hay algo en la práctica muy especial. Y yo ahí entraría la discusión, ¿es la psicopedagogía es una ciencia o es un arte? Bueno, no me metí, doctor, no me metí en el tema de que en realidad en tanto profesión es más un oficio, ¿no? En términos de CENET, que dice esta cosa maravillosa del encuentro singular en cada situación y cómo evidentemente tenemos esa particularidad, ¿no? Y bueno, no me hagan hablar más porque... Muchas gracias. Felicidades por esta conferencia. Gracias. Curiosamente, relacionado con el comentario del doctor Zavala y la respuesta de Mariana, la conferencia del doctor Zavala está nombrada así como el oficio del psicopedagogo, precisamente pensando en ese extra que va más allá del la mera habilitación intelectual o procedimental, ¿cierto? Javiera comenta que ella prefiere en algún momento paralelo o aparte discutir contigo algunos temas. Yo las invitaría a que nos hicieran partícipes de eso. Bueno, los vamos a invitar, Javiera. ¿Sí? Sí, vamos. Lo tengo, es un pendiente desde la última jornada de Chile que estuvimos juntos. Así es un pendiente que tenemos con Mariana, colegas, de conversar respecto, o lograr, ¿cierto?, en nuestra comunidad científica psicopedagógica iberoamericana, discernir entre si somos disciplina o si ya somos ciencia. Habemos algunos que estamos promulgando ciertas cosas, pero todo tiene que dialogarse en la comunidad científica. Totalmente. Ojalá puedan hacernos partícipes de esa conversación. Antes de dar cierre a esta conferencia,
doy la bienvenida a la doctora Miramontes, quien es la líder del cuerpo académico de Paradigmas, al cual pertenecemos la doctora Carla Castillo y yo, que ha sido parte de esta organización, de este seminario. Gracias por el apoyo y por la presencia, doctora Miramontes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al doctor Villavicencio por hacer posible este evento y por supuesto a todos los aquí presentes, ¿no? Mil gracias por enriquecer la formación de nuestros estudiantes y la formación de nuestros profesores. Pues aquí me uno y es un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hay un usuario Eister, no sé si sea el cuñado de Luis, ¿no? O sea alguien más, pero bueno, ahorita me dicen para tomar en cuenta. Pues bien, damos por cerrada esta conferencia. Ya saben, hay una pausa donde salimos del aire, digamos, para Facebook, pero nosotros continuamos aquí y en punto de las 12 empieza la retransmisión en vivo de nuevo en Facebook ya con la conferencia de Rodrigo. Iván, muchas gracias.